Amadas amigas y hermanas, es un privilegio el poder darles nuevamente la bienvenida desde Casa de Oración Minnesota a este tiempo entre mujeres. Hoy la enseñanza que tengo para compartirle es una más dentro de la serie Mujeres en Búsquedas de la Excelencia de Dios. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Desde el momento en que nuestro Señor Jesús resucitó y ascendió al cielo, los primeros cristianos vivieron motivados con la esperanza de que Jesús volvería. Incluso muchos de ellos creían que iban a ser testigos de ese regreso de Jesús. Hoy han pasado casi 2000 años y tú y yo somos parte de ese pueblo que espera el regreso de nuestro Señor. Vamos a estar compartiendo en este día acerca del consejo que Santiago nos da en cómo debemos estar viviendo esta espera, porque eso también desarrolla en nosotras el carácter que Dios quiere. Les voy a invitar a que hagamos juntas una oración antes de entrar en la enseñanza. Padre amado, Señor, te damos gracias a ti por tu gran amor, tu gran bondad y misericordia para con todos nosotros. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos a ti, Señor, que nos enseñes. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, obre en nuestras mentes, en nuestro ser, y nos permita comprender, conocer, atesorar lo que tú vas a hablarnos en este día. Señor, tú quieres que vivamos esta espera de una forma activa en nuestra fe, de una forma que te glorifique a ti, Padre. Tú nos quieres velando, despierta, Señor. Intrúyenos en esta hora, enséñanos, edifícanos y equípanos para ti mediante tu palabra, Señor Dios nuestro. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Les voy a invitar a que vayamos juntas al libro de Santiago, al capítulo 5. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 7 en adelante hasta el 12. Han pasado, como les dije hace un momento, casi 2000 años desde que Jesús prometió regresar y todavía no lo ha hecho. Tristemente, eso nos lleva muchas veces a muchos de nosotros a descuidar nuestra manera de vivir, nuestra manera de esperarle. Pensamos que de pronto su regreso está muy lejos, pero a la luz de la palabra vamos a ver que no es así. Jesús nos insta a permanecer alertas porque Él mismo nos dijo que nadie sabe el día y la hora y que su regreso será como ladrón en la noche y que debemos de estar preparadas. Santiago, donde vamos a estar compartiendo hoy, Santiago capítulo 5 del versículo 7 al 12, nos invita a tener paciencia al respecto del regreso de Jesús y también nos da algunos consejos de cómo debemos de hacerlo. Dice así en Santiago 5 del 7 en adelante. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia, hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuréis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condenación. El primer versículo de este pasaje en Santiago nos habla de la importancia de la paciencia. Y esta no es una paciencia humana, terrenal, natural. No, porque si prestamos atención, Santiago pone como ejemplo el agricultor que después de trabajar y de sembrar la semilla, depende de la voluntad de Dios para que Él dé la lluvia y el crecimiento a su cosecha. De igual manera nosotros debemos de tener paciencia al esperar la venida del Señor. Y esta paciencia es obra de Dios en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu de Dios en ti y en mí. En Efesios 5, versículo 18, dice: no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí, que seamos mujeres llenas del Espíritu de Dios para poder dar este fruto, porque la paciencia que aquí se habla es parte del fruto del Espíritu de Dios. Es la misma palabra que se utiliza cuando en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, habla de la paciencia. Entonces vemos que esta paciencia que Santiago nos aconseja que tengamos en esta espera es la paciencia que el Espíritu de Dios produce en nosotras. Por eso la importancia de buscar de esta llenura. Dice en el versículo 8: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Si nosotras somos cristianas que creemos firmemente en la verdad de la palabra de Dios y estamos convencidas de que Jesús va a regresar, entonces también estamos convencidas de que Él ya está presente a través de su Espíritu. Y esto nos debe de motivar para permanecer firmes en la fe, firmes en nuestra comunión con Dios, alertas en contra de la tentación, es decir, estar preparadas para recibirle cuando Él regrese. Jesús contó algunas parábolas sobre cómo debemos esperar su regreso. Entre ellas tenemos la parábola de los talentos, y ahí nos enseña a usar lo que Él nos ha dado de la mejor manera, ya que cuando Él regrese nos va a pedir cuentas. Otra parábola que nos enseña a mantenernos despiertas es la de las 10 vírgenes, y esa está en Mateo 25, desde el versículo 1 al 13. El Señor habla de que el reino de los cielos
será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, de mente sana, equilibrada. Dice que las insensatas, las que llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes mostraron su prudencia a través de llevar sus vasijas de aceite juntamente con sus lámparas. Jesús relata que el novio tardó en llegar y entonces les dio sueño y se durmieron. Así como a veces nos pasa a muchos de nosotros que creemos que el Señor se tarda o se está tardando y nos vamos descuidando en nuestra vida espiritual, nos vamos adormeciendo. Y dice que a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas, y las insensatas notaron que se habían quedado sin aceite, se había apagado sus lámparas. Entonces pidieron un poco de aceite a las sensatas, y la respuesta que recibieron fue que no, porque si no, no iba a alcanzar para ninguna. Más bien le dijeron que ellas fueran y que compraran el aceite para sus lámparas. Tomaron el consejo y se fueron a comprar el aceite, pero dice que en ese momento llegó el novio y aquellas 5 jóvenes prudentes que estaban listas fueron las que entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Jesús nos relata que después llegaron también las otras y golpearon y pidieron al Señor que les abriera la puerta, pero la respuesta fue no, no las conozco. Y en Mateo 25 al final, en el versículo 13, dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertas porque no saben ni el día ni la hora. A través de esta historia, el Señor nos muestra la importancia de mantenernos despiertas espiritualmente, atentas a lo que Dios quiere de nosotras, preparadas para toda buena obra, y llenan nuestras lámparas de aceites, es decir, llenas del Espíritu de Dios. Así no descuidaremos nuestra vida espiritual, la oración, la Biblia, la comunión con el Señor a través del estudio y la lectura de su palabra, que es vida para nosotros. El poder compartir y llevar las buenas nuevas a otros porque fue la comisión que Él nos dejó. Como creyentes, como cristianas, somos parte de su iglesia, su pueblo, y Él nos ha dejado para llevar las buenas nuevas, para evangelizar a otros, también para servir dentro del cuerpo de Cristo, para servir en nuestros hogares, para servir en nuestros lugares de trabajo, para servir en donde estemos como un acto de adoración a Dios. Para ello debemos de estar llenas, saturadas del Espíritu de Dios, como nos dice Pablo en Efesios 5, 18, dice así, no se embriaguen, pues no se podrán controlar, más bien dejen que el Espíritu Santo las llene y las controles. Es esa llenura en nosotras los que nos va a permitir vivir este tiempo de espera hasta que el Señor regrese de una forma paciente. Y esta palabra paciencia es la palabra macrodosumeo, que habla de tener un espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que tarda en responder, que es sufrido. Es la capacidad de padecer o de soportar sin alterarnos. Seamos honestas, ¿cuántas de nosotras podemos decir, no, pero yo tengo la capacidad de padecer o de soportar adversidades o situaciones? Sí, puede que así sea, pero la siguiente pregunta es, ¿padeces, soportas sin alterarte?
sin desanimarte, sin decaerte, sin frustrarte, porque esta es la paciencia que el Espíritu genera en nuestro carácter, el fruto que produce en nosotras, el poder tener esta templanza, el poder tener este aguante en que vamos a padecer y a soportar sin alterarnos. ¿Por qué? Porque como dice lo siguiente Santiago, en Santiago 5:8 dice, afirmad vuestros corazones. Y esta palabra de afirmar habla de fijar firmemente, de establecer, de confirmar, de volverse resueltamente en cierta dirección. Este afirmar nuestros corazones habla de algo sólido, estable, firme. Cuando nosotras, por la gracia de Dios, pudimos ver el amor de Dios a través de Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, nosotras íbamos caminando en un camino de condenación y muerte. El Espíritu vino y nos convenció de nuestro pecado y por la fe que Dios nos regaló, nos pudimos volver resueltamente de esa dirección de muerte a un camino de vida y afirmarnos, fijar nuestros ojos en Jesucristo, establecernos en Él. Y es lo que Dios quiere que sigamos haciendo a través de esta paciencia, de esta perseverancia, de este aguante en nuestro carácter, el seguir afirmando nuestros corazones, porque la venida del Señor, hermanas, está cerca. Y esta palabra cerca habla próxima, a punto de llegar. Y esto lo dijo Santiago hace casi 2000 años. Esta expresión habla literalmente como alguien que está a la puerta. Eso es algo maravilloso que tiene que motivar y animar nuestros corazones, hermanas. El Señor está a la puerta, Él viene pronto. Debemos de vivir para Él, debemos de vivir para glorificarle, debemos de vivir ansiosamente esperando su regreso. Debemos de vivir con esta convicción, con esta claridad en nuestra mente de que el Señor vuelve pronto. Y entonces Santiago nos muestra también por qué la necesidad de esta paciencia. En Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, hermanos, no murmuréis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez ya está a la puerta. Otra versión de la Biblia dice así este versículo. En Santiago 5:9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Antes, en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo, voy a invitar que vayamos ahí, Santiago capítulo 4, versículo 11, antes Santiago nos dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, ya no la obedeces, sino que te conviertes en su juez. Y acá, en el siguiente capítulo, o en la continuación de su carta, otra vez vuelve a decir, no se quejen unos de otros, no murmuren. Nos da este consejo porque sabe que los conflictos, como estaba él enseñando ahí, había guerras, pleitos entre ellos, y lo dice ahí mismo en Santiago capítulo 4, dice, ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes.
Dice, ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan, sienten envidia, porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. La guerra, la contienda, los conflictos, las diferencias, las disensiones que se van a presentar en nuestra vida, que se van a presentar dentro de la iglesia, que se van a presentar dentro de nuestras familias, de nuestros matrimonios, están ahí a la orden del día. Y entonces Santiago nos aconseja, sean pacientes, afirmen sus corazones recordando que están en un tiempo de espera a la venida de vuestro Señor, para que esto, al ser dirigidos por el Espíritu, los guarde de estar murmurando, de estar quejándose unos de otros, de estar juzgando, porque tienen una actitud de paciencia, de aguante, de soporte, de tolerancia, de una disposición al sufrimiento también, al saber que van a haber conflictos, que somos personas todos que somos dirigidos por un espíritu, pero mantenemos nuestra individualidad, mantenemos aún diferencia en nuestras formas de pensar en algunas áreas o en nuestra forma de hacer algunas cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero que son diferencias que muchas veces traen conflictos. Y esos conflictos vienen a razón de que en muchas ocasiones hay falta de paciencia entre nosotros. Por eso el consejo de Santiago es muy pertinente, es importante cuando dice no se quejen unos de otros para que no sean juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Jesucristo nuestro Señor ya nos ha dado ante el mismo consejo. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Acá el Señor, cuando dice no juzguéis, la palabra que utiliza en griego es krino, que habla de decidir algo mentalmente, de tratar, de castigar, de condenar, de pensar, de tener pleitos, aún de resolver o hacer justicia en nuestros términos. Una decisión mental. Si nosotros hacemos juicios implacables en contra de los hermanos, en contra del prójimo, en contra de aquel que tenemos conflictos, y nosotras decidimos en nuestra mente que esa persona está mal o está pecando o está errando, y lo evaluamos según la norma que nosotros tenemos y lo condenamos por ello aún en nuestra mente sin decir palabra, aunque se va a manifestar por nuestras acciones también. Que cuando nosotras evaluamos una situación y queremos solucionarla en nuestros términos, vamos a terminar fallando. Sin embargo, si nosotras somos pacientes, si nosotras llevamos la situación a Dios, si nosotras somos templadas en nuestro carácter porque estamos afirmadas, buscando glorificar a Dios, y estamos afirmadas y con temor de Dios, sabiendo que estamos esperando que el Señor vuelva y es Señor de cada uno de nosotros, y que a Él debemos de dar cuenta de nuestra conducta, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, no de los hermanos, porque Dios no nos va a pedir a nosotros cuenta acerca de cómo obró, cómo vivió nuestro esposo, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestros pastores, o nuestro prójimo. No, Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotras hemos aprendido, de lo que Él nos ha enseñado y de lo que nosotras hemos obedecido, hemos practicado, hemos vivido, de las decisiones que nosotras fuimos tomando y por ende el carácter que fuimos desarrollando y de la forma en que fuimos viviendo y esperando
su venida. Y dice aquí Jesucristo que con la medida con que nosotras midamos, se nos medirá. Y eso habla de una correspondencia, de volver a medir de la manera en que medimos. ¿Cómo se entiende esto? Si nosotras no perdonamos, si nosotras damos respuestas de amargura, si nosotras mostramos falta de misericordia, falta de compasión, entonces esa es la medida con la que seremos medidas también. Y yo primero pregunto si somos medidas así por el Señor, si Él nos muestra falta de misericordia, de bondad, de compasión, si Él nos muestra la falta de perdón, si Él no nos da oportunidades para hacer las cosas de la manera que Él quiere. Velo tú en tu corazón. Yo puedo responder por mí y decir, no, Dios es bueno, nunca han fallado, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él me ha perdonado y me perdona cada vez que me acerco a Él, reconociendo mi pecado y pidiéndole perdón. Él me da oportunidad cada día para vivir una vida que le glorifique. No me ha negado su amor, su compasión, su bondad, su amistad, su misericordia, su consejo. Nunca me ha negado nada de esas cosas. Entonces, si yo obrara de esa forma, si yo obrara como dice aquí el Señor Jesús, si yo obrara juzgando a los hermanos y midiéndolo a los otros con la vara con mi vara, con mi regla, y hallándolos faltos y gravosos y culpables, y enojándome y amargándome y sintiéndome ya cansada y contando cuántas veces me han ofendido, y atribuyendo intenciones a los corazones de por qué el hermano o la hermana o mi esposo o mis hijos actúan así o no, sin ir a Dios, sino obrando en mis términos, en mi pensamiento. Dios me dice que asimismo Él va a tratar conmigo. Si yo no muestro misericordia, entonces Él me va a medir de esa misma forma. Y eso es aterrador, porque no sé tú, pero yo necesito de la misericordia y del perdón de Dios cada día. Y eso me mantiene en el lugar de humildad. Alguien dijo que el extender esta paciencia de la que Dios habla es vivir en amor, en fe y en humildad. Porque a la medida en que nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de todas estas cosas de Dios y reconocemos esa necesidad, nos va a permitir obrar en esa misma regla para con nuestro prójimo, para con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos a la fe. Nos va a permitir dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque sabemos que la venida de nuestro Señor está cercana y Él nos va a pedir cuenta de todas estas cosas. Pedro habla acerca de este mismo tema en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 7 al 10, dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para obrar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En Santiago capítulo 5, versículo 10 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
En verdad, consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En este mundo que vivimos está lleno de dificultades y nuestra vida muchas veces no es fácil. Tenemos que enfrentar dolor, sufrimiento, decepciones, traiciones. Y es precisamente en esos momentos en que nuestra fe se pone a prueba. Y son esos momentos los que tristemente muchas veces han hecho que cristianos se aparten de la fe y no perseveren esperando el regreso del Señor como Él quiere que lo hagamos. No ven estas situaciones como oportunidades para poder practicar lo que el Señor nos ha enseñado y para poder desarrollar nuestro carácter, para poder dejar ser pulidos. Sí, no es grato, pero es necesario. Es necesario. La palabra de Dios. En Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Y luego también nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, en su venida, la prueba de nuestra fe. Y luego en 1 de Pedro 4, 13 y 14 dice, antes bien, en la medida en que compartís los sufrimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis en gran manera cuando Él venga. Los sufrimientos, las dificultades, los conflictos que nosotras estamos viviendo, hermanas, tienen un propósito claro y no es derribarnos, no es amargarnos, no es echarnos a perder, sino por el contrario, es seguir mostrándonos nuestra necesidad de buscar de Dios, de buscar de la llenura del Espíritu, de depender del consejo de la palabra de Dios y de la dirección que el Espíritu trae a nuestras vidas para aplicar esa palabra. Las dificultades y los conflictos son oportunidades para practicar las verdades de Dios y para que esas verdades se vuelvan vivas en ti y en mí, para que nosotras podamos mirar la vida a la luz de la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos peregrinas en esta tierra, que no debemos cargarnos en un equipaje de pecado, que no debemos cargarnos en un equipaje de amargura, sino, por el contrario, hay que ir soltando todo eso a los pies de Dios, reconociendo nuestra necesidad e ir equipándonos con todo lo que el Señor nos da, y entre lo que Él nos da, parte de nuestro equipaje muy importante es el desarrollar la paciencia, que nos lleva a firmeza y que nos permite continuar en perseverancia de nuestra fe mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 5, dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y es la misma palabra, está próximo, ya está a la puerta. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, en sus hogares, con la familia, en el matrimonio,
en la congregación, en el trabajo, hermanos, en todo lugar. Que nuestra bondad sea conocida con el entendimiento de que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y Él está próximo. En Santiago, en el capítulo 5, el versículo 10, cuando dice: hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La palabra que utiliza aquí, paciencia, habla de longanimidad, habla de soporte, habla también de clemencia. ¿Qué es la clemencia? La clemencia es la misericordia, manifestar misericordia, compasión, tolerancia, moderación al aplicar justicia. Entonces vemos que la clemencia es una virtud que consiste en perdonar a alguien o moderar el rigor de la justicia sobre alguien. Es la benevolencia en favor de alguien que es juzgado o castigado. Y también habla de ser apacible, suave, afable. La clemencia habla de inclinar la mente o el entendimiento en favor de alguien. Y Dios quiere que nosotras tomemos el ejemplo de aflicción y de paciencia para poder manifestar esta paciencia que muestra clemencia, misericordia, compasión. En Proverbios, en el capítulo 31, en el versículo 26, cuando habla de esta mujer de virtud que anhelamos ser, una justamente de las virtudes que exhibe es que hay sabiduría y hay clemencia en ella. Dice Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia, la ley de compasión, la ley de tolerancia, de moderación, al aplicar justicia, la ley de benevolencia, la ley de mostrar favor en alguien que lo necesita, dice, está en su lengua. Y luego también vemos en Isaías, en el capítulo 63, en el versículo 9, que nuestro Señor es clemente. Dice, en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Nuestro Señor es clemente, es paciente, es lento, lento, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice también su palabra que Él no se tarda en su venida como muchos creen. Dice la palabra de Dios, sino que Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él anhela que todos vengan al arrepentimiento. Dios anhela salvación y está mostrando paciencia, ha mostrado y muestra paciencia, misericordia, compasión, benevolencia, y es lo que nos anima a ti y a mí a manifestar y a mostrar en esta espera en la que estamos, en la espera de la venida de nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir cerrando con Santiago 5:12 cuando dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, que su no sea no, para que no sean condenados. Este es un consejo muy importante que Santiago nos da sobre cómo debemos esperar a Jesús, manteniéndonos en la verdad. Santiago retoma las palabras de Jesús que habló en el Sermón del Monte, cuando él dijo que su sí sea sí y que su no sea no. Y esto es en el contexto de hacer juramentos. Es decir, la palabra tuya y mía debe ser creíble y de confianza. No debería de hacer falta un juramento, y mucho menos a nombre del Señor. Hablar siempre con la verdad
es estar en la verdad y la verdad es Jesús. Hermanas, que cuando Él regrese nos encuentre perseverando en la verdad, porque acampamos en su palabra, porque nos dejamos dirigir por su Espíritu, porque estamos llenas de su Santo Espíritu. Y entonces, como nos dice en Efesios 5, 18 y 19, cuando dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que el ser llenos es ser controlados. Dice, y así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales, y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón, y también le darán gracias siempre por todo a Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos estar aptas para poder enseñarnos, exhortarnos, animarnos, consolarnos con las verdades de Dios, hermanas. La esperanza de que Jesús regresará es una de las cosas más grandes que tenemos en la vida cristiana. Debemos de estar preparadas, debemos de perseverar firmes en nuestra fe, viviendo en comunión con Dios y en comunión entre nosotros, enfrentando con paciencia los problemas de la vida y viviendo siempre en la verdad de Dios. De esta forma vamos a disfrutar plenamente en el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga y reciba gloria y alabanza. Oremos, hermana. Padre amado Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, qué esperanza tan grande que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor, velando. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a ser pacientes, a estar firmes en ti, Señor Jesús, porque ciertamente tu venida está cercana. Padre amado, Señor, perdónanos en las áreas en que hemos estado faltando, en que hemos estado esperando, de pronto olvidando que tú vienes pronto, donde hemos actuado con impaciencia, siendo muchas veces intolerantes, inclementes, donde muchas veces nos ha costado el perdonar, o hemos hablado mal, Señor, nos hemos quejado, hemos murmurado de nuestros hermanos o unos de otros. Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir, Señor, en ti. Ayúdanos a ser dirigidas por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hablar verdad en amor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta gracia maravillosa y a saber dar de gracia todo lo que tú nos has dado a nosotras. Pero sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a estar conscientes, a estar velando de que tú, Señor Jesús, llegas muy pronto, que tú ya vienes. Ayúdanos a estar listas para ti, Señor. Que la gloria y la alabanza sea para ti, amado Padre, en la vida de cada una de mis hermanas. En el nombre de tu Hijo, Padre, te damos gracias, 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 Señor. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todas, hermanas, y será hasta la próxima enseñanza.